En Prey o La Presa nos encontramos con una de las batallas más épicas de todo el 2022, donde Yautja, o mejor conocido como Depredador, tiene un adversario que desea quitarle su título. Una historia con una mezcla bastante efectiva entre thriller y ciencia ficción, que por mucho tiempo estos dos géneros han trabajado de la mano para conseguir un impacto positivo en la audiencia. En esta historia, estos géneros suben al siguiente nivel, ya que nos regalan secuencias de acción que, más allá de tratarse de un encuentro del tercer tipo, nos presentan la raíz del misterio, dando pasos lentos pero seguros y rozando un poco lo visceral del gore. La maravillosa revelación de Amber Midhunter, la extensa investigación que se le hizo a la cultura comanche, que va de la mano con todo lo que se logra apreciar en pantalla, las puestas de escenas y sobre todo la fotografía a cargo de Jess Cotter, que está magnífica, que con todos esos escenarios naturales de verdad te quedas atónito. Una maravillosa sorpresa para esta franquicia que se veía perdida con su pasada entrega y que con Prey logra no solo reivindicar al personaje central, sino que aparte da pie para que logre traernos más acción en próximas entregas. Por eso y mucho más, es mi número 15 de lo mejor del 2022. Desde cintas de terror con entes malvados hasta posesiones macabras, no cabe duda de que el director Ti West ha transitado por todos los escenarios del horror. De la mano de A24, este año logró una hazaña que no todos los cineastas han conseguido de manera natural, que es mezclar el cine no-por con elementos de terror. En X nos encontramos con una trama muy básica que no es nada difícil de entender, pero que parte con la idea de que lo visual y excitante hace una perfecta mancuerna con el cine gore. Fácilmente se convierte en una joya del slasher, pero lo que más brilla en toda su trama es la estética con la que abordan a los escenarios, el maquillaje y sobre todo a los personajes. Mia Goth hace una impresionante interpretación y también caracterización que más adelante la llevó a realizar una precuela de esta historia llamada Pearl, y que muy pronto lo llevará de nuevo a la pantalla grande porque podremos apreciar la secuela de X llamada Maxine. Y por supuesto, no podíamos dejar a un lado a la revelación del año, que es Jenna Ortega, que más allá de tener éxito con su interpretación de Merlina, este año se catalogó como la nueva Scream Queen de Hollywood, no solo con estas cintas, sino también con la precuela de Scream. En conclusión, para mí X lo tiene casi todo y logra arriesgarse, que es lo importante, convirtiéndose en una experiencia macabra y excitante de principio a fin, y por eso para mí es la número 14 de lo mejor del 2022. El 2022 fue un año en donde el tema del multiverso estuvo en boca de muchos fanáticos, sobre todo aquellos que son amantes de la ciencia ficción, y en este conteo son dos las películas afortunadas que tienen su puesto asegurado debido al gran manejo y exploración del mismo. La primera de ellas viene del universo cinematográfico de Marvel y es Doctor Strange en el multiverso de la locura. En esta nueva aventura no solamente vemos por fin la esperada secuela del famoso Hechicero Supremo después de casi 7 años de espera, sino aparte los fanáticos nos trajo bastantes sorpresas que muy pronto podremos ver mejor desarrolladas en otras entregas. Inclusiones como Clea, interpretada por Charlize Theron, América Chávez por Xochitl Gómez y hasta un pequeño vistazo de los Cuatro Fantásticos con John Krasinski como el Hombre Elástico, al que aún esperamos se decida participar en la nueva película que prepara Marvel Studios y verlo convertido en el Señor Fantástico. Esta historia nos presenta una perfecta sincronía con personajes de los acontecimientos anteriores del UCM y cierra ciclos con otros, que es lo más importante para poder llevar a cabo otras historias. Aparte, el peso que le dan a Rachel McAdams me pareció positivo para que su historia tuviese un cierre con su romance con Doctor Strange. En aspectos técnicos está de más decir que todo se ve espectacular, desde la fotografía, los efectos visuales, las puestas de escena, el sonido y la perfecta dirección a cargo de Sam Raimi, quien anteriormente dirigió la primera trilogía del Chico Arácnido, y que aparte le colocó su toque característico de las cintas de terror que ha producido en muchos años. Sin duda alguna, Doctor Strange en el multiverso de la locura no solo es un deleite audiovisual, sino que aparte logra conectar con demás historias del UCM, dejando en claro que aún queda mucho por recorrer en este universo, y es por ello que se encuentra en la posición número 13 de lo mejor del 2022. La animación este año tuvo una increíble innovación de parte de todos los estudios cinematográficos. Quizás muchos no se dieron cuenta, pero la nueva tecnología que mezcla el 3D y el 2D en las expresiones de los personajes está de lujo y cae perfectamente para esta nueva historia de Disney Pixar titulada Turning Red. Una cinta que empezando el año llegó muy pronto a Disney Plus, pero que sin duda para mí fue la peor decisión que tomó Disney en años, ya que la historia, que de principio puede parecer muy básica para cualquier niño, terminó siendo una completa sorpresa, sobre todo para el público adulto. Ambientada en el año 2002, más allá de tocar el tema de la pubertad, ansiedad en adolescentes y la privacidad con la cual luchan muchos jóvenes con sus padres, esta historia está llena de referencias de la época,
desde la llegada de los primeros celulares, los discos compactos, las mascotas virtuales y hasta las famosas boy bands que estaban muy de moda para esa ocasión. En conclusión, más allá de lo mágico y absurdo que presenta Turning Red, logra conectar con ese público que, así como alguna vez muchos lograron hacerlo con historias de los 80 y los 90, nos regala un hermoso paseo en el maravilloso tren de la nostalgia. Nos hace recordar anécdotas, haciéndonos saber que el tiempo no pasa en vano y que por eso debemos aprovecharlo al máximo. Por eso para mí es la número 12 de lo mejor del 2022. El mundo gastronómico muy pocas veces ha sido plasmado en la pantalla, lo que para algunos resulta ser un placer banal, para otros realmente les da igual siempre y cuando queden satisfechos. Y en esta historia llamada El Menú, vemos plasmados dos ejemplos de ambas partes. Esta historia, que reúne a varios extraños en un restaurante de la alta cocina con el fin de vivir una experiencia tipo retiro espiritual, nos va presentando no solo platillos estéticos en cada uno de sus actos, sino también a un anfitrión que poco a poco irá revelando a sus comensales la razón por la cual están presentes en ese recinto. El guion de esta historia es algo que desde el principio enamora al espectador, ya que más allá de verse como un básico thriller de suspenso, donde ya sabemos el final de cada uno de los personajes, nos da un paseo por un estudio psicológico de cada uno de ellos en base a las clases sociales, del por qué merecen ser castigados, y es allí que hasta los pecados capitales entran en juego dentro de la trama. En actuaciones destaco solo a Anya Taylor-Joy y a Ralph Fiennes, aunque debo reconocer que ambos tienen más escenas que otros, y eso es una desventaja con el resto del elenco. En aspectos técnicos, la estética de los personajes, los platillos, la paleta de colores oscuros y la música juegan a favor para hacer de esta experiencia entretenida en su trayectoria. En conclusión, a pesar de sus huecos narrativos, siento que como muchas historias, El Menú es de esas cintas que no solo consigue dividir opiniones en el público, sino que aparte nos da la oportunidad de darle al final nuestra propia interpretación. Por eso para mí es la número 11 de lo mejor del 2022. Mezclando el ingenio que despertó sus primeras producciones entre el terror, los tonos grises, actuaciones de primera, un guion espectacular, una banda sonora impactante, una maravillosa fotografía, personajes míticos y todo eso ahora bajo un estudio cinematográfico nuevo, no es de sorprendernos que el escritor y director Robert Eggers es de los cineastas jóvenes más destacados de la última década. Esta vez nos trajo una adaptación de una obra literaria trágica de Shakespeare que por muchos años la hemos visto plasmada en muchas historias actuales, pero con esta estética más oscura y una historia que te transporta en cada uno de sus escenarios. El Hombre del Norte no solo es una de las mejores creaciones que ha tenido este cineasta, sino aparte, acá nos trae un estudio psicológico donde vemos un personaje con una sed de venganza que termina siendo saciada, pero que al final también termina por invadir su ser interior. Una cinta que cuenta con unas interpretaciones maravillosas, donde cada uno de los personajes logran ser desarrollados y consigue que lo teatral no se vea como tal, sino como una historia que se cuenta en tiempos y que conecta desde un principio con el espectador. En actuaciones, el actor Alexander Skarsgård se lleva el peso de las interpretaciones. La edición de la cantante Björk está bastante oportuna y la actriz Anya Taylor-Joy da cátedra de su majestuosa actuación que, pese a su corta edad, no tiene nada que envidiarle a Nicole Kidman. En aspectos técnicos, literalmente la cinta logra hacer que te transportes hasta el Valhalla. Una fotografía maravillosa, impresionantes paisajes, planos secuencias en batallas que se ven impactantes, una banda sonora a cargo de Robin Sarola y Sebastian Gainsbourg que despierta en un instante ese instinto vikingo del siglo X de una manera increíble. Una cinta que tiene muchos elementos para brillar, pero que siento que de verdad ha sido muy subestimada, sobre todo en el apartado de las premiaciones de este año. Sin embargo, para mí es la número 10 de lo mejor del 2022. Las biopics o películas biográficas hicieron poco ruido en el 2022. Sin embargo, con miras a nuevas historias para este nuevo año, las pocas que estuvieron en cartelera o en streaming dieron mucho de qué hablar y en esta posición se encuentra una de ellas titulada Elvis. Basada en la vida del denominado rey del rock and roll, en esta historia conocemos lo que fue parte de la trayectoria de este visionario exponente musical, sus expresiones, sus bailes, su peinado, vestimenta, pero sobre todo su voz que hacía estremecer a su público, sobre todo el femenino. Aparte de eso, podemos apreciar el declive que tuvo debido a su mala relación con quien fuese su manager en aquel entonces, la explotación laboral que sufría y cómo a pesar de su enorme talento nunca pudo salir a otros continentes y países de Latinoamérica. En actuaciones, destaco el galardonado Tom Hanks, aunque sin duda la estrella de la película y que obviamente ya tiene segura su nominación al Oscar es la de Austin Butler, quien a pesar de ser su primer gran papel en Hollywood, luego de sus apariciones en series juveniles, acá destaca a lo grande. En aspectos técnicos destaco la fotografía, diseño de producción, sonido, edición, maquillaje, peinado y sobre todo el brillo característico que se ve presente en las películas de Baz Luhrmann.
Sin nada malo que decir, Elvis es una obra maestra, quizás no la mejor biopic, pero que complace de principio a fin y por eso para mí es la número 9 de lo mejor del 2022. Más allá de emplear la mente de los espectadores, por mucho tiempo las consideradas películas de culto han tenido un público limitado. La razón de esto quizás sea la manera básica en la que estamos acostumbrados a ver el cine, pero pese a la terrible temporada de Halloween que tuvimos en el 2022, hubo una que brilló sorpresivamente y su nombre es Bárbaro. Con una trama sencilla que reúne a dos extraños en un mismo lugar, la historia, que lleva un peso narrativo algo tenso, se va convirtiendo poco a poco en una sorpresa inminente. Los giros, los cortes de escenas y aparte flashbacks que nos van diciendo más allá de la historia central, hace que esta historia simple se convierta en una maravillosa joya. Las actuaciones son impresionantes. El regreso triunfal de Justin Long, que es un experto en este tipo de cine, resulta ser bastante oportuno, pero sobre todo destaco la de Georgina Campbell, que hace un debut maravilloso y que se convierte en una auténtica Scream Queen. Como lo mencioné, el peso narrativo es algo denso, pero todo se debe al inesperado guión de esta historia, que es grandioso en todo su recorrido. Aparte, la gran dirección de Zach Cregger es impecable y se espera que muy pronto esta historia de culto nos dé más sorpresas a futuro en una posible saga. Y como soy amante de estas historias y que no dicen nada en el tráiler, para mí es la número 8 de lo mejor del 2022. Las segundas partes siempre ponen a pensar a mucho público. Están los expertos de la materia que exploran a detalle cada momento que pueda justificar a la nueva entrega, y por otro lado está el público fanático que hoy en día pasa más de 10 años en espera para poder apreciar una nueva historia. Y en parte ese es el castigo que nos brindó el cineasta James Cameron en la nueva entrega de Avatar llamada El Camino del Agua. Acá nos encontramos con una historia de resiliencia. Luego de que los personajes centrales tuviesen un final feliz y en donde aprovecharon bastante el tiempo, se ven amenazados a abandonar su comunidad por viejos enemigos. Pero es allí que luego de llegar al nuevo hogar entenderán que los peligros y el caos los acecharán a donde sea que vayan. A pesar de contar con una trama simple, un guion trillado y que de momentos pareciera que te atacara el sueño, en el apartado de lo técnico es una maravilla excepcional. Con una tecnología nunca antes vista, efectos visuales y de sonido impresionantes y una fotografía que parece una obra de arte, la cinta, que de momento se vuelve algo pesada, logra salir a flote y hasta nos hace sentir todo lo que viven los personajes. La dirección de James Cameron vuelve a hacer ruido con esta historia, en donde nos demuestra que aún el mundo de Avatar y sus personajes tienen mucho por ofrecer. Solo esperemos que no pasen 13 largos años más para seguir viendo más de esta historia. Y por eso y mucho más, es para mí la número 7 de lo mejor del 2022. La mente brillante son aquellas que, a pesar de tener algo presente consolidado, lo transforman para algo mejor. En el mundo del cine hemos tenido muchos ejemplos que han sacado brillo del carbón más oscuro, y el cineasta Guillermo del Toro lo consiguió esta vez con su creación de Pinocho. Basada en el mismo cuento de Carlo Collodi, pero con un toque más oscuro y perverso, bajo la animación del autor Chris Greenlee, esta historia logra cautivar hasta en su escena más cruel. Aparte, aderezado perfectamente con el toque de Guillermo, en donde la fantasía abstracta se ve plasmada, nos presenta la muerte como una segunda oportunidad para poder reivindicar nuestros errores, y en donde la desobediencia es solo un paso para poder aprender de todas las experiencias. En los aspectos técnicos, además de destacar los 15 años que la cinta estuvo en producción, la música es uno de los elementos que brilla con luz propia. Alexandre Desplat vuelve a colaborar con Guillermo y esta vez además compone canciones para la película. En la dirección, aparte de contar con el ingenio del Toro, Mark Gustafson le pone su calidad con lo que ha trabajado en otros proyectos, haciendo de esta maravilla del stop motion una de las versiones más increíbles del Niño de Madera. Por eso para mí es la número 6 de lo mejor del 2022. Se dice que el enemigo más grande que tiene un artista del arte y el espectáculo es caer en el mar de la egolatría. Y es que tener el autoestima muy en alto, en ocasiones, puede colisionar con todos aquellos que vemos a diario. Y el director Todd Field regresa al cine con esta desgarradora historia llamada Tar. Acá nos presentan el ascenso y caída de Lydia Tarr, una pragmática pero a su vez excelente eminencia musical y especialista en la dirección orquestal, que está a punto de presentar su obra más resaltante hasta la fecha. Para ello necesita tener el apoyo de un gran equipo para esta gran labor. Sin embargo, entre su escasa empatía, sus métodos inusuales y su historia personal, Lydia llegará al punto de sentirse atrapada en su vida en un choque de intereses. Un dato muy curioso que tiene la cinta es que, a pesar de no ser una historia verídica, acá se hace mención a varios directores orquestales, entre ellos nuestro orgullo nacional Gustavo Dudamel, a quien considera un rival por su manera metódica de presentar y llevar a una orquesta.
La música es una maravilla hipnótica, así como lo hizo en Joker. Hildur Guðnadóttir vuelve a sacarnos el alma del cuerpo con la grandiosa banda sonora que nos presenta. No es de extrañarse que pueda obtener otra estatuilla dorada en los Oscars de este año. Y por supuesto, qué decir de la maravillosa actuación de Cate Blanchett, que nos vuelve a cautivar con un personaje que tiene varios matices en la historia y que poco a poco va evolucionando y demostrando que a pesar de lo ficticio, historias como estas ocurren en la vida real. Por eso para mí, esta joya es la número 5 de lo mejor del 2022. Centrado en el crecimiento psicológico y moral del protagonista, los denominados Coming of Age son considerados como un género cinematográfico que no necesariamente debe ser una historia real. Sin embargo, últimamente muchos directores han tomado este género para llevar sus vidas a la pantalla grande, y en parte el gran Steven Spielberg le tocó esta vez en su reciente creación llamada Los Fabelmans. Ambientada en la post-Segunda Guerra Mundial, cuando apenas el mundo del cine estaba en pañales, esta historia, vista a través de los ojos de un joven, nos presenta a Sammy, quien luego de conocer un desgarrador secreto familiar, logrará por medio del cine no solo llegar a la verdad, sino descubrir una pasión que lo llevaría posteriormente a convertirse en un gran cineasta. Las actuaciones están grandiosas, destaco mucho la de Paul Dano y Michelle Williams, pero sobre todo la revelación que hace acá el joven Gabriel Labelle como un Sammy maduro que trata de que los sentimientos no lo consuman en su pesar. Considerada una semi-autobiografía que cuenta los primeros años de Steven Spielberg, lo más llamativo que tiene esta historia es lo entrañable que representa el concepto de familia, el apoyo, las anécdotas, los logros, pero sobre todo las adversidades que todos atravesamos en algún momento y cómo la fuerza del cariño hace que todo sea más fácil de sobrellevar. Y por supuesto, la maravillosa dirección de Spielberg, que nuevamente destaca en una historia que, más allá de tener su esplendoroso trabajo técnico que hemos visto por muchos años, hace que también el guión sea de lo que más destaque y permita así hacernos partícipes de esta historia. Por eso para mí, este conmovedor relato personal es el número 4 de lo mejor del 2022. Hace poco hablábamos del trabajo que lleva a producir y crear una secuela luego de muchos años después, y es que precisamente el 2022 estuvo cargada de ellas con el fin de explorar a la fanática anterior y obtener nuevos seguidores a su paso. El director Joseph Kosinski, que ya revivió una vez una secuela de una historia ochentera, vuelve a traernos un fenómeno 36 años después, esta vez titulado Top Gun Maverick. Creada como una historia directa de las aventuras de los jinetes del aire, comandado esta vez por Pete Mitchell, o mejor conocido como Maverick, en esta entrega vemos cómo a este piloto o fuerzas mayores desean que cuelgue sus guantes. Sin embargo, opuesto a esta decisión, Maverick decide aceptar una última misión que a su vez puede significar también un sacrificio mortal y definitivo. El reparto de la cinta está maravilloso. Tom Cruise se eleva a los cielos nuevamente en su mejor momento. La adición de nuevos personajes como los de Miles Teller, Glenn Powell, Jennifer Connelly están acertadas. Y por supuesto la maravillosa adición de Val Kilmer, que no solo fue el rival de Maverick, sino que aparte interpreta una de las escenas más conmovedoras de la película. La producción está maravillosa. A pesar de que la cinta se retrasó 2 años para salir al cine, se ha convertido en un rotundo éxito de taquilla. Los efectos técnicos están increíbles y a pesar de que no resultó ser nominado al Oscar, la fotografía del chileno Claudio Miranda es de lo que más destaca en la película. Sin duda alguna, esta historia se ha convertido en todo un fenómeno que contempla muchos elementos para brillar, en donde los personajes no solo deben mostrar sus habilidades, sino aparte deben enfrentar heridas del pasado y sus temores más profundos. Por eso para mí, esta maravillosa secuela es la número 3 de lo mejor del 2022. En la vida existen muchos tesoros invaluables a los que pocas veces les damos la importancia. La amistad es uno de ellos que está presente a cada momento. Pero solo imagínate que un día de la nada tu mejor amigo decide romper ese lazo sin razón alguna, y es de ese tema que el director Martin McDonagh nos aborda con esta historia llamada Los espíritus de la isla. Acá nos presentan a Patrick y Cole, dos mejores amigos que de la noche a la mañana toman caminos separados por decisión de Cole. La razón de esto se va mostrando pausadamente en la historia, pero cuando Patrick ve que es un completo absurdo, decide tomar las riendas del asunto, y Cole, totalmente decidido, empieza a hacer cosas inimaginables que dejan al espectador con la sangre helada. El reparto es una maravilla, ya que el director reúne 14 años después a Colin Farrell y Brendan Gleeson luego del éxito que tuvo la comedia de culto en Brujas, y que aparte de eso le valió un Globo de Oro a Colin Farrell en esa oportunidad. El título en inglés que tiene la cinta se refiere a los denominados Banshees, considerado como una especie de almas en pena femeninas que son parte del folclore de Irlanda. Se dice que su aparición anuncia la muerte cercana de una persona muy querida, y en la película vemos esa representación en muchas oportunidades.
En los aspectos técnicos, la cinta asombra con su increíble banda sonora. Carter Burwell vuelve a hacer mancuerna con el director luego del éxito de 3 anuncios por un crimen. Y por supuesto, la dirección de Martin suma una nueva nominación al Oscar e incluso por el ingenio de su guión. En conclusión, esta historia es una joya que nos muestra las fases que sufre el deterioro de una bonita amistad y las consecuencias que debemos aceptar cuando las cosas no son como uno quiere. Para mí esta historia es la número 2 de lo mejor del 2022. En ocasiones, para que exista el equilibrio de las cosas, es bueno que exista un poco de caos, y de tantas historias multiversales, hubo una que se expone de una forma única y repetible, y esa sin duda es Todo en todas partes y al mismo tiempo. En esta historia nos presentan a Evelyn, una don nadie con sueños frustrados, que tiene una vida aburrida, un centenar de problemas y que de un momento a otro tendrá que asumir el rol más importante de su historia, que es el de salvar su propio universo. Para ello tendrá que pasar por cosas súper absurdas que de algún modo cambiará la forma de ver su vida y ayudará a todos los involucrados de ella. Para muchos, esta película puede resultar ser algo incoherente, rara, ilógica, absurda, loca y sin sentido, pero es allí donde prevalece el alma, de tal manera que la convierte en una completa genialidad. En sí, puede resultar ser esas tramas que no son para todo el público con la que debes conectar desde un principio, pero no es un impedimento para verla. Las actuaciones son magníficas. Michelle Yeoh es para mí la mejor actriz del 2022. Su osadía, carisma, sus rotundos cambios en la trama hacen que esta historia circule por todos los géneros que existen. Stephanie Hsu, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis son geniales en sus personajes y también merecen todas las ovaciones. En aspectos técnicos me voy a quedar corto, pero la cinta es perfectamente imperfecta, y eso la hace magistral en todo momento. Sonido, vestuario, puestas de escenas, efectos visuales, fotografía, música y por supuesto la dirección de los Daniels es magnífica en todos los aspectos. En conclusión, esta historia es una explosión de emociones y en mi propia experiencia creo que todos alguna vez hemos sido como Evelyn. Así que date la oportunidad de ver esta historia que para mí es la número 1 de lo mejor del 2022.